El libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1, dice la bendita palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1 al versículo 16. Muy buenos días tengan ustedes, mis amados, mis amadas, hermanos, amigos, amigas. Sean ustedes bienvenidos en esta hora de la mañana de hoy, martes 5 de abril del año 2022, bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabía usted que bajo la sombra del Omnipotente no solamente hay alivio, descanso, refrigerio, renovación de fuerzas, sino que también hay comisión? Permítame que sea canzón con esto. Yo, cuando presté mi servicio militar, ya he contado varias veces que cuando salíamos a esas largas caminatas, descansábamos bajo la sombra de un árbol después de varias horas de camino, y buscábamos un lugar seguro y descansábamos allí, y no solamente aprovechábamos la oportunidad para comer algo de las raciones que llevábamos, que eran raciones americanas que nos mandaban una cajita, y en la cajita venía un tarrito de sopa, un tarrito de alberja y una cremita de maní. Esa era toda la ración. Tocaba guardarla, o si no, se la comía uno de una, después quedaba para aguantar hambre. Entonces tocaba racionadito. Y entonces uno se metía bajo la sombra de ese árbol allí a recuperar fuerzas, a descansar. Algunos nos quitábamos las botas, quitábamos el fusil, lo tirábamos por allá. Descansar. Pero no solamente descansábamos, no solamente, ay, tan bueno que la estamos pasando aquí, no, sino también aprovechábamos para
recibir nuevas instrucciones de nuestros comandantes. Bueno, en ese caso era uno solamente el que iba con nosotros. Y había una comisión. Bueno, de ahora en adelante vamos a ir hasta tal lugar. Cuando lleguemos a ese lugar vamos a proceder de tal manera, vamos a hacer esto otro, vamos a hacer aquello. Entonces, pues mire que bajo la sombra de ese árbol no solamente nos refrigerábamos, no solamente nos recuperábamos, sino que también había una comisión para lo que venía. Pues este espacio es más o menos así parecido. No solamente venimos a recibir palabra, que oren por mí, que el pastor aquí nos dé una palabra bonita, que nos aliente, que nos mande recargados para el trabajo, para la universidad, sino que también hay una comisión. También aquí el Señor nos reta, también aquí el Señor nos comisiona, también aquí el Señor nos dice, bueno, ya descansaste. ¿Se acuerdan por allá de Elías? A Elías se le dijo, coma mi chinito y beba porque largo camino te espera. Y en esta carrera de la fe es lo mismo. Aquí venimos simplemente a recuperar fuerzas porque largo camino nos espera. Usted no sabe con qué se va a encontrar hoy. Yo tampoco. No sabemos qué retos tendremos hoy, qué cosas habrá, a qué cosas tendremos que hacerle frente. Y por eso venimos a estos espacios para estar recargados, pero también para estar preparados para lo que viene. Bien, cerrando ese paréntesis, hermano querido, pues estamos viendo el libro de los Hechos capítulo 10. Y la semana pasada terminamos el sábado hablando de cómo Dios está preparando una cita divina para que se abra la puerta del evangelio a los gentiles. Entonces recordemos que a Pedro, en la declaración de Mateo 6, cuando el Señor pregunta, ¿ustedes saben quién soy yo? Y Pedro dijo, sí Señor, tú eres el Hijo de Dios, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor pues le dijo, Pedrito, uy, le atinaste, pero eso no salió de usted, eso no se lo reveló nadie, eso fue mi propio Padre que se lo reveló. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero no me voy a tener a explicar nada de eso, simplemente para ponerlo en contexto. Y le dijo, y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, y todo este tema. No voy a detener solamente cuando el Señor le habla de las llaves. Dice, a ti te daré las llaves del reino. Pues Pedro sería el encargado de abrir las llaves del reino a los judíos, pero en este caso está Pedro en otra posición. Ahora va el Señor a usarlo para que use esa llavecita que le dio para abrirle el reino de los cielos a los gentiles. Entonces, con esa perspectiva, pues el Señor está preparando una cita divina. Cornelio por un lado y Pedro por el otro. Ya hablamos de lo que el Señor hizo en Cornelio, cómo el Señor lo honró por su piedad, por su forma de comportarse a pesar de ser un capitán al mando de 100 soldados, que no podría ser alguien así blandengue. Soldado, ¿ya almorzó? Soldado, ¿tiene hambre? Soldadito, ¿quiere ir a la casa? No, le tocaba ser de un temple fuerte y más en un ejército romano que tenía fama de ser un ejército invencible. Entonces eso para ser invencible, el domingo escuchaba a una atleta famosa que nos ha dejado muy bien representados en nuestro país. La entrevistaron en un programa y ella nos decía todo lo que le ha tocado para llegar allá, para dejar el país en alto. Y uno cree que a veces es gratis, ¿no? Entonces a veces uno dice, ay, yo quisiera ser como fulano, como ese que está triunfando, yo quisiera ser como ese otro, yo quisiera ser como aquel, yo quisiera ser como ese. Y en el pueblo de Dios, yo quisiera ser como ese pastor, yo quisiera predicar así, yo quisiera enseñar así. Pero detrás de todo eso hay un trabajo y hay un proceso, hermano querido. Así que vemos aquí el proceso que lleva Cornelio, pero también estamos viendo el proceso, hoy vamos a ver el proceso que el Señor está haciendo en Pedro. Entonces para eso, pues vamos a mirar qué está haciendo el Señor ahora en Pedro. Ya vimos cómo habló, cómo trató allá con Cornelio, cómo lo está preparando, cómo le envió a Jope a que trajeran a Pedro. Ahora el Señor va a empezar también a trabajar con Pedro. Y de ahí de eso nos encargamos a partir del versículo 16. Es decir, dice, ¿al día siguiente de qué? Pues al día siguiente de que el Señor había tratado con Cornelio y le había dado la orden de enviar gente a Jope para traer a Pedro. Entonces, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, ¿cuál ciudad? La ciudad de Jope, Pedro subió a la azotea, ¿para qué? Para orar. Cerca de la hora sexta, que eso significa mediodía.
y tuvo hambre, pues razón, ese mediodía es la hora del almuerzo, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y luego le vino una voz, y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Lo primero que tenemos aquí es a Pedro como el elegido, a Pedro como la elección, digámoslo así, el vaso de elección, a quien se le dieron las llaves. Fue el llamado para abrir la puerta del reino a los gentiles. No podía ser otro, tenía que ser Pedro. ¿Era Pedro o era Pedro? ¿Por qué? ¿Hay algunas razones para ello? Por supuesto que sí. Una de las razones para que fuera Pedro el encargado, el llamado, el vaso de elección, el elegido, digámoslo así, para abrir, en este caso, las puertas del reino a los gentiles, pues hay muchas o algunas razones, y una de esas es por la confesión que él acababa de dar acerca de su Mesías, acerca de su Jesús, acerca de su Cristo. Para él era su Cristo, el Hijo de Dios viviente, y esa confesión pues le da una de las razones por las cuales está siendo indicado, preparado, elegido para abrir la puerta del reino a los gentiles. Sin embargo, como bien se lo dijo el Señor, esa declaración no salió de ti, no se lo reveló carne ni sangre, sino fue el Señor. Y esto nos da un aliento, esto nos da un aliento, y te da un aliento a ti que tal vez llevas tiempo aplazando el servicio al Señor. Tal vez tú sabes que tienes un ministerio y de pronto dices: no, pero es que yo no puedo, yo no creo que le dé la talla al Señor. Yo no más bien no me comprometo con eso, porque yo he escuchado cosas de ese tipo. Yo no me comprometo con eso porque qué tal que le quede mal al Señor, qué tal que no rinda y le quedó mal al Señor. No, yo mejor me hago a un lado, yo mejor me conformo con observar y con orar. Yo oro por ellos para que les vaya bien. Yo oro por los pastores, yo oro por ellos para que ellos pongan la cara. No, hermano querido, mire que Pedro, a pesar de Pedro. Si no, ya hemos hablado de Pedro, su carácter, su temperamento, sus errores que cometió, entregó al Señor y lo negó, perdón, negó al Señor. Un error de esos era menos indicado, pero a él fue el que se le dio las llaves. A él fue el que el Señor le plació darle las llaves por su gracia y su misericordia. ¿Era Pedro o era Pedro? No había otro, aunque había más, tal vez muy más capacitados, pero el Señor había elegido a Pedro. Sin embargo, una de las razones es por su confesión. Él había dicho que Jesús era el Mesías, que era el Hijo del Dios viviente, y el Maestro mismo, entonces Jesús, le había dado las llaves del reino de los cielos en Mateo 16:16. Permítame leerlo ya que lo tengo aquí en la mano. Mateo 16:16 dice: respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón. Ese era el nombre oficial de Pedro. Pedro era un apodo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Así de que él no se llamaba Pedro? El Señor fue quien le puso Pedro, él se llamaba era Simón. Entonces el Señor le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca, Petras o Petra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Así que aquí hay varios elementos. Sin embargo, por la palabra de Dios en su boca, había de Pedro atar y desatar. Tampoco me voy a detener profundamente en esto. Cosa que había hecho ya
Pedro en el nombre de Cristo en Jerusalén cuando predica en Jerusalén. Ahora debería predicar en Cesarea. Es decir, cuando Pedro está predicando en Jerusalén, pues se está desatando prácticamente allí la salvación para aquellos que habían rechazado al Mesías, pero ahora está desatando la oportunidad y la salvación del reino de los cielos, abriendo la puerta de ese reino a los gentiles. Hay varias posturas de ese atar y desatar. Sin embargo, no me voy a detener, pero así como para sacarle un poquitico de duda, algunos dicen que tiene más que ver con autoridad dentro de los líderes en la iglesia, que entonces el líder es el que tiene la facultad de prohibir o de permitir. Sin embargo, personalmente esa clase de pensamiento como que no la valoro mucho, porque es que quien decide es el Señor, no es el líder de la iglesia. ¿Sí me hago entender? Él no es el que toma las decisiones las toma el Señor es el que dirige. Entonces yo me quedo más bien con ese atar y desatar, que cuando se habla también de que por la predicación de la palabra se están desatando las ligaduras en las cuales Satanás tiene al pecador. Cuando tú predicas la palabra, estás desatando a ese pecador. Como decimos en otro momento, le estamos arrebatando almas al diablo. Entonces eso hace que en el cielo también haya alegría, que haya gozo. Sin embargo, dejémoslo ahí para otro momento. Lo que quiero hablar es que aquí se está hablando de ese atar y desatar en Pedro. Simplemente cuando él abre su boca y predica allá en Jerusalén, se está desatando ahora, se está abriendo la puerta del reino de los cielos a los judíos, a ese reino que ellos mismos habían rechazado. Ahora Pedro debe ir a los gentiles, que también están atados por tantas situaciones ahí. Ahora tiene que ir allá también a abrir la puerta del reino de los cielos a los gentiles, para que también ellos tengan la oportunidad de salvación. Otros dicen que cuando se les da facultad a los discípulos de perdonar pecados y de no perdonar, no es porque ellos tengan la facultad de perdonar pecados. Sencillamente se habla de que cuando uno le predica a una persona, si la persona se arrepiente, pues por mi predicación la persona se arrepintió y eso hace que se reciba el perdón, pero de Dios. No, si me hago entender, porque es que a veces se usa de eso, hay alguna corriente por ahí que usa de eso. Es que la Biblia dice que a Pedro se le dijo que él tenía la facultad de perdonar pecados. No, a él no se le dijo, no se le dio la facultad. Se está hablando en base de que cuando él predica al pecador, si el pecador se arrepiente en base a la palabra predicada, pues ahí es donde él recibe el perdón, pero del Señor, no de Pedro. Entonces hay cositas por ahí que de todas maneras están sueltas. Sin embargo, nos vamos a detener en la declaración que Pedro hace, en la forma como se abre la puerta del evangelio del reino de los cielos a los judíos con su predicación en el día del Pentecostés. Y ahora vamos a ver ese segundo movimiento muy parecido, muy similar allá en la casa de Cornelio, fuera de Jerusalén, fuera de Israel, allá al lugar donde se conoce como los gentiles. Ahora, ¿por qué más Pedro entonces es el indicado para abrir la puerta del reino a los gentiles? Ya dijimos por su confesión. Él confiesa que Jesucristo es el Señor y que es el Hijo de Dios, y eso es lo que tiene que enseñar y eso es lo que tiene que ir a proclamar. Ahora, por otra razón, por no ser judío nato, por ser judío nato, por ser un judío de sangre, pues digámoslo así, el que abriera la puerta a los gentiles no podía ser otro, no podía ser un judío helenista. ¿Se acuerda que hablamos de judíos helenistas? ¿Quiénes eran los judíos helenistas? Recordémonos rápidamente, eran los que en los tiempos de por allá el cautiverio, primero a Siria y 100 años después más o menos a Babilonia, mucha gente no regresó a su tierra después de que se les permitió regresar. De hecho, la Israel del norte desapareció, quedó solamente Judá. Pero de los judíos, cuando se les permite a través de Ciro, que Ciro dice que se vayan todos los judíos para su tierra, ellos no se quisieron ir, algunos no se quisieron ir porque ya habían hecho vida allá en Nínive, perdón, en el cautiverio a Babilonia. Entonces es como suele suceder tal vez en muchos países. Mucha gente tiene que salir desterrada de los campos y llegan a las ciudades, y las ciudades hacen vida y ya no vuelven por allá a sus tierras. Más o menos parecido era con estos judíos. Estos judíos algunos se quedaron haciendo vida fuera de Israel, y pues a eso se les conoce como los judíos de la dispersión o los judíos de la diáspora. Entonces ellos fueron empezando a replicar
todo lo que se trata de la ley de Moisés y todo ese caso. Por eso en Samaria no conocían más sino la ley de Moisés. Allá únicamente se casaban con eso. Allá no aceptaban el resto de las escrituras, sino solamente la ley de Moisés. Entonces, estos judíos no eran los indicados para abrir esta clase de judíos, que inclusive en el día del Pentecostés hay muchos de ellos allí. Sin embargo, de hecho se conoce a Esteban, que era uno de ellos, y sin embargo, estos no eran los indicados. Esteban, por ejemplo, no era el indicado para abrir el reino de los cielos. Era Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era judío nato. No se podía que fuese otro judío y se le conocía como judío helenista. ¿Por qué? Porque habían adquirido costumbres griegas. Eso se conoce como helenista. Los judíos que habían, por la diáspora, por la dispersión, habían traído costumbres de otros lugares, habían traído costumbres de los lugares a donde habían ido. Entonces ellos no eran los indicados. Los judíos helenistas no eran los indicados para la apertura del reino de los cielos a los gentiles. Tampoco podía ser un judío celoso de la ley, menos, porque no sería instrumento apto para establecer los primeros contactos con creyentes gentiles sobre el fundamento de Cristo. Ellos se casan con la ley, pero están rechazando a Cristo. No eran. ¿Sí me hago entender? Es decir, los judíos, en este caso, el judaísmo, era gente que se casaba con la ley, con los sacrificios, con la circuncisión, y ellos no aceptaban a Cristo. Entonces, menos, ellos no podrían ser quienes abrieran la puerta del reino de los cielos a los gentiles. Había de ser entonces un judío ortodoxo, es decir, arraigado a sus costumbres, arraigado a sus principios. Ese era el indicado, y ese era Pedro. Pedro era alguien ortodoxo, un judío nato, un judío de pura cepa, perdóneme la expresión, guardador hasta aquella fecha de todas las costumbres de la nación y a la vez siervo de Dios suficientemente ya experimentado para poder distinguir, óigame bien, la guianza del Señor y dar el tremendo paso de llevar el evangelio a los gentiles. Pedro había tenido tiempo para experimentar su relación con Cristo y ya de muchas maneras había sido tratado por el Señor, y este era el indicado. A pesar de su arraigo judío, a pesar de su arraigo ortodoxo, a pesar de su arraigo de costumbres judías arraigadas, a pesar de todo eso, el Señor es quien lo llama. Por eso vamos a ver más adelante algo que pasó allí. Por su repugnancia. ¿Cómo sí? Hay un tercer elemento por el cual Pedro era el indicado. Por su repugnancia. ¿Por qué? Porque veremos que Pedro le repugnaba aún todo lo inmundo. Pero sus contactos con los judíos de la diáspora, es decir, los helenistas, cuando empezó a tener contacto con ellos, cuando empezó a tener contacto con los samaritanos, todos estos grupos de creyentes, inclusive de pueblos predominantemente gentiles, cuando él empieza a abrirse, a tener esos contactos con esas clases de personas a las cuales él en otro momento había llamado inmundos. Un judío no se mete con ellos, un judío es cuento aparte, un judío ortodoxo no se contamina. Cuando él empieza a tener contacto con estas clases de personas, pues esto va haciendo que se le vaya ablandando, digámoslo así, su corazón. Es decir, hasta el punto de que se diera cuando Dios le enseñaba claramente que se había, o mejor, que era la voluntad de Dios mismo que ahora que entrara en la casa de un gentil. Mire cómo cómo el Señor va tratando el corazón. No cuando nosotros decimos, no, yo no le quiero predicar a ese, yo no quiero hablar con ese porque es que ese me cae mal, que le predique a otro, yo más bien oro por él. Pues hermano querido, a veces el Señor nos manda a hacer cosas, como yo he dicho en otros momentos, locas según la razón, porque para Pedro no era fácil. Pedro estaba tan arraigado a su judaísmo, a su ortodoxia más bien, al punto de que Pedro, él no iría a predicarle a los gentiles. Y lo vemos ahora quedándose en casa de un Simón curtidor. No sé si fue que lo que le simpatizó a Pedro fue porque era tocayo de él o qué, pero lo cierto es que recuerde que para los judíos esta clase de trabajo, de oficio, de curtiembres, esto era también repugnante. Y allí Pedro fue y se hospedó, y allí fue donde recibió a los enviados de Cornelio y todas estas cosas. Se tomó su mandó a preparar comida. Tengo hambre, mandó. O sea, el hombre se las tomó en serio. Así que
vemos cómo Pedro va empezando a coger una coinonía con esos grupos de personas que según los judíos ortodoxos para ellos era una repugnancia. Entonces vemos cómo el Señor va derribando barreras. Y a eso vino, a derribar barreras sociales, políticas, eclesiales, barreras religiosas, todo ese tipo de barreras que nosotros a veces levantamos para impedir que Cristo sea prolongado, proclamado, que el Evangelio se prolongue, que el reino de los cielos se expanda, porque nosotros somos los que colocamos barreras. No, yo no le predico a ese drogadicto, no, yo que le predique otro, yo no me unto porque de pronto me atraca. Sí, lógico que hay que tener prudencia, pero también, hermano, el Evangelio del Señor no hizo acepción de personas. Entonces, aún en nuestras comunidades cristianas, hermano, si entra una persona indigente a nuestras comunidades, ¿qué hacemos? Nos tapamos la nariz y huele a feo, no se ha bañado. Como alguna vez cuando yo estaba en diaconado, se entró una persona y por allá salió un hermano y me dijo, hermano, por favor que saquen a ese señor que se metió allá que nos está interrumpiendo el culto. Cosas de ese tipo. Ay, hermanos, que está incomodando. ¿Qué? Uy, yo apenas le decía, uy, me tocó ese día jalarle las orejas al hermanito, porque como sí que saque lo que, porque está interrumpiendo el culto. Hermano, ¿qué pasa si se nos entran clases de personas de esas a nuestras iglesias y nos interrumpen la alabanza? Nos interrumpen. Hermano, Dios nos ayude, porque de verdad que nosotros somos los que cerramos las puertas de entrada al reino de los cielos a tanta gente que lo necesita, mi querido. Así que Pedro, cuando empieza a tener contacto con esa clase de repudiados, según los judíos ortodoxos, pues eso va haciendo que el Señor vaya empezando a ablandar el corazón, lo va empezando a ablandar por las experiencias que él va empezando a tener con ellos, por los contactos que Pedro va empezando a tener con ellos. Así que era el indicado. El Señor no escogió a Esteban una vez más porque simpatizaba con los gentiles, no. Escogió precisamente a quien repugnaba a los gentiles. ¿Sí nota cómo hace el Señor? Gloria al nombre del Señor por eso. El Señor así, es especialista en eso. Así que él le había ablandado su corazón hasta el punto de que Pedro cedería cuando Dios le enseñara claramente que era la voluntad del Señor que también entrara en casa de un gentil. Ya hemos visto que a pesar de ser hebreo estricto, se había hospedado en la casa también de Simón el curtidor, otro que también repudiaba según el judío ortodoxo. Pero también podremos ver que Pedro era el indicado. Primero, ya dijimos, recordemos, por su confesión que había dado acerca de Jesús. Lo segundo, por ser un judío nato. Lo tercero, por su repugnancia hacia esas personas a las cuales Dios había determinado en su voluntad abrirles también el reino de los cielos. Y cuarto, por su nobleza. Pedro, a pesar de todo, era noble. Pedro era un hombre noble. Y mire que esto a mí me llama la atención porque si usted ha determinado a veces ver personas y las califica por la forma, por su cara, la forma como lleva su rostro. Hay personas que muestran cara de bravos, así como que uno dice, uy, ese yo no le predico porque como que tiene cara de revólver, yo mejor no le predico. Pero sabe, hermanos queridos, que esa cara así de revólver y esa aparente tosquedad en las personas no es otra cosa más que timidez. Es pura timidez. Sencillamente usan de esa como una especie de armadura o como un mecanismo de defensa para que nadie se me acerque, yo soy bravo. Pero hermano querido, mire que uno da cuenta de eso. Yo personalmente doy cuenta de eso, de cómo yo era así. A mí me lo decían en la cara, me decían, es que usted es una persona que no se le puede ni hablar. Usted es inasequible, me decían así. ¿Por qué? Porque yo era así, ponía barreras. Pero realmente lo que había en el interior de este corazón era pura timidez. Entonces mire que hay gente que pone esa cara así. Pedro podríamos decir, pero Pedro era tosco, pero en el interior de su corazón tenía un corazón noble. Y eso también lo vio el Señor. Además de ese corazón, era apto, dócil, para seguir las instrucciones o para identificarse con la misma compasión que Cristo sentía hacia las multitudes. Dice que Cristo cuando veía a las multitudes sentía compasión por ellas
Y Pedro, a pesar de sus desfasadas, a pesar de sus errores, a pesar de mostrar un carácter tosco, de ser impulsivo, a pesar de eso, Pedro tenía un corazón noble, un corazón dócil. Así que eso vio el Señor también en Pedro. Eso fue lo que también le llamó la atención al Señor para usar a Pedro. Dijo, este es el indicado para que vaya y lleve el evangelio a esas naciones donde todo el mundo la rechaza, para que ellos se den cuenta que aunque todo el mundo lo rechace, yo no hago acepciones de personas. Y de hecho Pedro más adelante lo escribe, él mismo lo escribe, él mismo da testimonio de eso. Entonces, por esas razones, y entre otras tal vez, es que el Señor usa a Pedro para que abra, le entrega las llaves. Es Pedro el indicado. Es Pedro la persona indicada, no por lo perfecto, no por lo preparado ni elocuente, muy seguramente. Es Pedro, por el carácter que hay en él, por la condición que hay en Pedro. El Señor escoge a Pedro para llevar ese evangelio, para abrir las puertas del reino a ese grupo de personas que se conoce como los gentiles. Ahora mire cómo se prepara Pedro. Pedro ya era consciente del llamado, Pedro era consciente de la responsabilidad que tenía. Así que Pedro, dice en el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, ¿quiénes? Los mensajeros de Cornelio ya iban para allá. ¿Para dónde? Para la casa de Simón el curtidor. ¿A qué? Pues donde estaba Pedro hospedado. ¿A qué? A llevárselo para Jope. Así que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Para orar. Cerca de la hora sexta, es decir, al mediodía. Pedro sentía profundamente ya las responsabilidades que tenía a cargo por su ministerio apostólico. Él ya estaba empezando a tenerla clara e insistía en que él y sus compañeros habían de atender de continuo la oración y al ministerio de la palabra. Pedro ya nos está dejando ver que hay una responsabilidad mayor a la cual él fue llamado, y lo hace saber por allá en Hechos capítulo 6, ¿se acuerda? Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos, dijo Pedro, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Qué tremendo eso, hermano querido. Hoy desafortunadamente, triste es decirlo, pero hoy desafortunadamente quienes estamos llamados al ministerio de la oración y la palabra, ¿sabe por qué no somos a veces tan efectivos? Porque esto es de las 24/7, mi querido. Esto es de las 24/7. Pero hoy en día nos toca hacer otros oficios. Nos toca dedicarnos a otras cosas. La oración, la palabra y... La oración, la palabra y... Alguien dijo, me preguntó alguna vez por qué, se me escapa el nombre de Seymour. Esa persona era un hombre de color, tuerto además, y en el movimiento de las asambleas de Dios por allá en la calle Susa, el hombre se metía entre una caja para orar, y el hombre oraba ahí, oraba horas metido ahí, horas y horas. Y dice que cuando el hombre empezaba a predicar y cuando empezaba a orar, habían unos milagros pero sorprendentes. ¿Saben, hermano querido, que hoy tal vez no somos tan efectivos? Es por eso, porque prácticamente todo vamos a la carrera. Vamos a predicar el domingo y estamos el sermón desde el sábado para el domingo. Yo digo esto, lo que sabe, por ahí si acaso medio oramos y todo, porque es que tenemos otros oficios que hacer. Tenemos otras cosas que hacer, entonces el pastor es el que paga el recibo de la luz, el que paga el recibo del agua de la iglesia, el que le toca ir a hacer esto, el que le toca hacer esto otro, lavar las sillas, el que toca hacer el aseo. Entonces el pastor hace muchas cosas en la iglesia y no le queda tiempo para la oración y la palabra. Pero mire el Señor, ¿cómo le da relevancia a este ministerio? ¿Cómo le da relevancia? ¿Cómo le da relevancia? Y personalmente a mí el Señor me habló esta palabra hace algunos añitos atrás, cuando yo comencé el ministerio. El Señor me dijo, te he puesto para que enseñes y prediques mi palabra.
Y yo duré 17 años haciendo otras cosas que no eran propiamente predicar y enseñar de lleno. Cuando el Señor me da esta palabra, yo dije, Señor, que otro tome el oficio que yo estoy haciendo, porque el Señor me llamó fue a esto. Y de unos añitos para acá me he dedicado a esto, a predicar y a enseñar y a orar, hermano, nada más. Entonces Dios nos ayude, Dios nos ayude, Dios nos ayude. Así que Pedro tenía claridad cuál era su ministerio, cuál era su llamado. Y de acuerdo con este ministerio de oración y de intercesión, se había retirado a la azotea, de la casa del curtidor, a orar. Dice que a la hora sexta, al mediodía. Y no era prácticamente una de las horas fijadas para la oración. No era una de las horas de los judíos para la oración en el programa religioso judío. No era hora de orar. Pero hay noticias en el Antiguo Testamento también de hombres piadosos que oraban 3 veces al día, con mención del mediodía también. Por ejemplo, David dice en el Salmo 55, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Salmo 55, 17, ¿sí ve? Daniel, otro ejemplo de oración, Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Sí nota? Entonces Pedro tenía delante, además, otro gran ejemplo, nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, que se apartaba para la oración en numerosas ocasiones y mayormente cuando se acercaba al momento de crisis. ¿Se acuerdan del Getsemaní? ¿Se acuerdan cuando se acercaba a la cruz? El que dijo, ay, vamos a dormir, comamos, durmamos que mañana moriremos, como había una canción de salsa, que comamos y durmamos que mañana moriremos. Hay que vivir la vida porque la vida se acaba. Entonces mire que el Señor, ¿qué hizo? A orar. Y gracias a esos momentos de oración fue donde el Señor recibió la fortaleza triple para ir a la cruz. En lo espiritual, en lo físico y aún en lo emocional. ¡Qué bendición! ¡Qué fortaleza la que recibió el Señor! ¿Por qué? Se le avecinaba en lo emocional la traición de Judas. Se le avecinaba en lo emocional la negación de Pedro. Se le avecinaba en lo emocional el abandono de los suyos, de sus discípulos. ¿Eso emocionalmente no causa nada? No hay momentos en que usted amanece todo cabizbajo porque no hay nada que echarle a la olla, porque sencillamente su hijito no lo llamó el domingo, y amanece así como aburrido en lo emocional, porque somos seres emocionales, así nos hizo el Señor. No solamente es espíritu. Ay, no, espíritu, no. También somos seres emocionales, también nos sentimos agradados cuando alguien nos dice, gracias hermano por esa palabra que me predicó. Eso no es que le esté llenando el ego al predicador, sino que también somos emocionales, también un gracias, también una llamada, también todas las cosas también afectan, hermano, en la parte emocional. Así nos hizo el Señor, hermano. Entonces, Cristo, vemos el ejemplo de que él en lo emocional tenía que hacerle frente a una crisis. Otra crisis, en lo físico, cargarse esa cruz, los 32 los latigazos allá en el pretorio, los 40, 39 menos 1 según ellos, que para el Señor fue más fuerte el castigo porque los soldados usaron de mucho morbo allá para coger los látigos y por incrustarles hueso y pedazos de hierro para sencillamente arrancar la piel del Señor allá cuando le estaban azotando. Mucha gente se cree que moría ahí en el pretorio, no alcanzaban a llegar a la cruz, ahí morían con los latigazos. Y Jesús tuvo que soportar todo eso y el Señor lo preparó también físicamente para la cruz. Espiritualmente, dice Romanos por allá el capítulo 16, creo que eso el capítulo 8, 16, donde dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si somos tripartitos usando el pensamiento griego de Pablo, como seres humanos, alma, cuerpo y espíritu, ¿qué cree usted que se conecta con el Señor? Sí, Señor, el espíritu. Nos conectamos, no nos conectamos con el alma. No somos almáticos algunos son muy emocionales en la búsqueda del Señor. Uy, sentí. No se trata de sentir. Nos conectamos con el Espíritu del Señor. Y espiritualmente el Señor dijo, Padre, ¿por qué me has
abandonado, aunque fue por un instante. Pero sí, el Señor, eso pegó duro en el Señor. Entonces, para eso, hacerle frente a esas cosas, el Señor necesitó de la oración. Para hacerle frente. Hermano, la oración es como un blindaje. Un blindaje, ¿qué es un blindaje? Lo que le ponen a los carros para que cuando les den plomo no les pasen las balas. Eso es blindaje. Una lámina como así de gruesa, calibre 4. Yo trabajé en todo eso, calibre 4 allá para que cuando le cogen el carro a bala, especialmente son los carros de los escoltas, de los políticos, de toda esa gente que van en esos carros blindados. Si les dan, los cogen a bala, no les entra. Entonces así es la oración. La oración es como un blindaje, mi querido, que vienen los problemas, vienen las luchas, vienen las dificultades, vienen las situaciones, viene todo esto, pero el soldado de Cristo está ahí, hermano, revestido de Cristo en la oración, y eso hace, hermano querido, no que no lo toque, pero no lo afecta, que es diferente. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido el mundo. Bueno, cierro ahí ese paréntesis, así que es probable que Pedro presentía la proximidad de acontecimientos cruciales, aún escondidos en el seno del porvenir. Él todavía no se imaginaba lo que venía, deseando prepararse para ellos en la presencia de Dios. Allá es donde hay que hacer. No haga nada sin orar, hermano. No tome decisiones sin haber orado. Pero tampoco dé por sentado de que oró, de que porque oró, entonces ya es la voluntad de Dios. ¿Sí me hago entender? Porque uno ve cosas de ese tipo. Pero yo le oré al Señor para meterme en esta deuda, ¿y por qué ahora estoy así? No, el hecho no es orarle al Señor. No es que yo lo quiero, lo pido y lo obtengo, no. No es raspa y gana. La oración no es eso, no es un amuleto de la buena suerte. No es es que es la llavecita que abre la fe. Espera un momentico, déjeme pensar eso. Hermano querido, no. La oración es precisamente venir y, digámoslo así, venir a la presencia del Señor y ponerme de acuerdo con lo que el Señor quiere hacer. Así de sencillo. ¿Qué dice el Señor? Señor, así haga y cuenta una secretaria cuando va donde el jefe. El jefe se va a ir y les da unas indicaciones y la secretaria toma nota. Es más o menos algo así. Usted va a la presencia del Señor a ver qué le va a decir el Señor y usted se para en obediencia y vaya a hacer lo que el Señor le dijo que hiciera. Eso es la oración, sencillo. No es una actividad religiosa ni ritualista, no son cosas de ese tipo, hermano querido, que ya porque oré, entonces hay un mecanismo mágico, que entonces ya todo tiene que fluir como yo quiero porque oré. No, hermano querido, no. Así que vemos que Pedro está preparándose para lo que viene, para lo que se le avecina. Pero también vemos que Pedro se prepara por medio de la visión. Es decir, hay una visión. Pedro se está preparando para ese momento, para esa cita divina que vendrá. Se está preparando a través de la oración, pero se prepara también a través de la visión. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata, come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora Pedro se está preparando, o el Señor lo está preparando a través de una visión. Hay algunos elementos de la visión. Por ejemplo, el hambre de Pedro. El hambre de Pedro seguramente le molestaba a Pedro, el hambre que sintió allí tan inoportunamente justo al momento de la oración. Se iba a disponer a orar y preciso le agarró tremenda hambruna. Pero tal fue la necesidad que le apremiaba que no tuvo más remedio que mandar preparar algo que comer. Todo esto, óigame bien, sin embargo, todos estos pequeñitos detalles estaban mejor o eran parte del mismo plan de Dios. Mire Dios cómo hace cosas que a veces uno no entiende. Alguna vez escuché a una hermana que nos decía, hermano, no teníamos nada que echarle a la olla, pero nada que echarle a la olla. Y mi hijito me dijo, mami, pues pongámonos a ayunar, ayunemos.
Y dijo, oiga, sí, y esa fue la razón para ella meterse en ayuno ese día, y nos contaba que al final del día alguien golpeó ahí en la puerta de su casa y alguien le llevó tremendo mercado, pero más que eso, fue lo que el Señor hizo en ese ayuno. Ese ayuno fue de bendición para ella. El Señor le habló de maneras sorprendentes. O sea, hubo muchas cosas allí en ese ayuno, y a veces el Señor hace cosas así de ese tipo. Cosas de ese tipo hace, hermano, que usted no se imagina lo que el Señor está haciendo a través de su problema, o qué va a hacer, qué es lo que va a hacer Él, y tiene que pasarlo por ese filtro. Usted no se imagina. No se imagina, hermano querido. Aquí vemos que Pedro, preciso cuando va a orar, y él podría haberle echado la culpa a Satanás. Es que Satanás, vea cómo me estorba. Siempre, preciso cuando voy a orar, suena el teléfono. Preciso cuando voy a orar, se derrama la leche. No, hermano, no siempre es así. Hay cosas que el Señor permite, porque algo va a hacer el Señor. Entonces, esa hambrecita que sintió Pedro no era casualidad. Esa hambrecita que sintió Pedro al momento de irse a orar en la azotea, no fue una coincidencia, fue una diosidencia. Dios estaba en el asunto, Dios estaba ahí, a través de eso tan parece menos importante, pero mire que el Señor estaba dentro era parte del plan de Dios, pues al esperar los alimentos que Él mandó preparar, fue cuando le sobrevino el éxtasis, con su correspondiente visión, que se relacionaba con sus ganas de comer. ¿Sí notan cómo el Señor va aparejando las cositas ahí? Es Dios quien ordena las circunstancias, mi amado. Es Dios quien tiene el control de todas las cosas. A Dios no le toma nada por sorpresa. Y predispone aquí a su siervo para la debida comprensión del mensaje que venía por medio de su hambre física y la visión que surgió de ella. ¿Sí notan? Ahora, otra cosa, otro elemento importante de la visión, el éxtasis. El éxtasis y la visión, la palabra castellana para éxtasis corresponde exactamente a la griega y significa un estado psicológico que supera la razón normal. Un estado psicológico que supera la razón normal. Eso se llama un éxtasis. Es decir, en palabras sencillas, estar fuera de sí, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Sí me hago entender? Algo que sucede que usted, yo no sé qué pasó aquí, pero es estar fuera de sí, es un estado psicológico, sin embargo, que se sale de la razón, pero no para cosas malas, sino para algo benéfico, algo que sucede. En este caso, en ese éxtasis que está Pedro, en ese fuera de sí que está Pedro, pues es algo que el Señor está preparando para que en el buen sentido de la palabra, Pedro pudiese percibir lo que vendría. Y dice en el versículo 17, él mismo testifica de eso, inclusive de ese éxtasis que él tuvo. Dijo, no, algo pasó, yo no sé qué fue, algo sucedió, esa hambre que me dio, no sé, me mandó a hacer. No, es algo que el mismo Señor propone o propaga en Pedro, para que Pedro pudiese recibir lo que el Señor le iba a decir. Y sin embargo, Pedro testifica de esa experiencia. Él testifica más adelante en el versículo 17 y dice, y mientras, o mejor Lucas, y mientras Pedro estaba perplejo, es Lucas quien está hablando aquí, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Así que en cuanto a la visión, es una palabra griega que se conoce como orama. Orama. Orama en el griego para palabra visión, que significa algo visto. Algo visto. Y con referencia en general a una visión que trasciende una vez más todo lo que tenga que ver con la vista normal, que se sale de la razón. Y el estado de éxtasis hizo posible que Pedro viera la visión, que viera lo que el Señor estaba diciendo. Es decir, Pedro, si no fuese de esa manera, Pedro no hubiera visto la visión que vio, valga la redundancia. ¿Qué fue lo que vio? Pues el gran lienzo que descendía. Dice en el versículo 11, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. En su éxtasis ve descender Pedro un gran lienzo,
cogido por las cuatro puntas, como nos dice el texto, que descendía del cielo abierto, garantía, óigame bien, garantía del origen divino del mensaje que simbolizaba. Eso, ver cielo abierto, significa que es divino, que viene de Dios, que es real. El gran lienzo se hallaba lleno, para esa hambrecita que tenía Pedro, de toda clase de animales, de reptiles y de aves. Algunos de aquellos animales serían limpios, según las disposiciones de Levítico 11, siendo rumiantes con la pezuña hendida, como en el caso de la res, mientras que otros pertenecían tal vez a las categorías prohibidas, como el marrano, que tiene la pezuña no es hendida, sino lisa. Entonces, pero no era por cuestiones religiosas, sino más bien por cuestiones de salud, que se había prohibido allá en Levítico 11 las costumbres de los animales. No era por cuestiones religiosas, sino algunos animales eran porque eran ofrecidos a los ídolos. Sin embargo, Pablo más adelante, cuando se dice, ¿y qué tiene que ver que yo coma carne que haya sido ofrecida a los ídolos? Finalmente un ídolo, nada es, eso es un ídolo, no es nada. ¿Sí me hago entender? Pero por causa de los débiles, entonces no como carne, algo más o menos decía Pablo. Sin embargo, esos animales, Pedro los ve descender y oye la voz. Oye la voz que Pedro reconoce como la voz de su Señor, como la voz de su Cristo, como la voz del que dice, sí Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y reconoce Pedro que esa voz es de su Cristo, es de su Señor, es de su Maestro. Y le dio el sorprendente mandato de matar a aquellos animales para satisfacer el hambre que tenía. Mata y come, Pedrito, no dice que tiene hambre, pero el Señor está haciendo algo allí. Cosa que para este judío ortodoxo como lo era Pedro, le repugnaba, no solo porque se trataba de una mezcla de animales entre limpios e inmundos, sino también por la imposibilidad, digámoslo así, de sacrificios de la forma llamada kosher, que es una palabra inglesa para tipificar animales limpios o preparados, o en este caso, preparados, que no deja sangre en la carne. Es decir, Pedro, dicho en otras palabras, Pedro diría, pero ¿a qué horas preparo estos animales? ¿A qué hora los purifico? ¿A qué horas hago una especie de sacrificios, de ceremonia para purificar estos animales y poderlos comer? Es lo que está queriendo decir Pedro, que no es otra cosa más que una palabra que los cogieron más adelante y hasta el día de hoy, como costumbre judía, para hablar del kosher. Permítame, le explico un poquitico, le leo un poquitico qué significa ese kosher. Kosher, es decir, K-O-S-H-R-E-R, dice kosher, hace referencia a los alimentos que cumplen con los preceptos de la ley judaica. Kosher o kasher significa en hebreo apto, adecuado, generalizado con el significado de correcto o legítimo. Los alimentos que no siguen la ley judía se llamaban taref, como en este caso los animales inmundos, los taref. Entonces lo que está diciendo Pedro es, Señor, entonces ¿a qué horas hago kosher? Kosher, ¿a qué horas? Porque todos estos animales son taref. ¿A qué hora los purifico? ¿A qué hora los hago aptos? ¿A qué hora los hago correctos? ¿A qué hora los legitimizo? ¿A qué horas? Así que la Biblia también nos proporciona una lista de las categorías básicas de estos alimentos que no son kosher. Es decir, entre otros se incluyen ciertos animales como aves de corral, pescados, tales como el cerdo, que no son kosher, son taref. Son taref, como el cerdo, como el conejo, como el águila, como el búho, como el bagre, como el esturión y todos los mariscos, insectos y reptiles. Tan rica que es la cazuela de camarones, tan ricos que son los mariscos, pero son las aspiradoras del mar, son las que se comen toda la inmundicia del mar. Entonces cuando el Señor prohíbe comer esa clase de alimentos, no es porque usted se haya a contaminar espiritualmente, sino por cuestiones de salud. Mire que hasta en eso nos cuida el Señor. Así que la reacción para Pedro, pues es típica. Versículo 14 dice, entonces Pedro dijo, Señor,
No porque ningún taref, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo he comido solo kosher, solo animales correctos, legítimos, solo animales aptos, solo animales adecuados. Es lo que está queriendo decir Pedro. Así que comparémosla también, óigame bien, con la protesta de Pedro en Juan 13:8. Juan 13:8 dice, cuando el Señor le lava los pies, miren esto tan bonito, cuando el Señor le está lavando los pies, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El Señor, que es tan especialista en poner el dedo en la llaga, le está diciendo a Pedro, Pedro, tú estás taref, Pedro, tú estás inmundo, y yo te voy a hacer kosher, yo te voy a hacer apto para el ministerio que tengo para ti. Si nota lo que le está diciendo, el Señor le está diciendo, si no te lavare, si no te hago kosher, no te hago apto para el ministerio, para el propósito que tengo para ti. Porque tú, ¿cómo estás, Pedrito? Eres simplemente taref, estás inmundo. Entonces mire que el Señor lo pone, cuando el Señor está usando de esta enseñanza en la Pascua, que era participar del Cordero Pascual, pues los está llevando a algo que ellos conocen para enseñarles una verdad que ellos no conocían. Es decir, el que no esté alabado, el que no sea kosher, el que no sea apto, el que no sea correcto, el que el Señor mismo no haya lavado con su sangre preciosa, entonces el Señor lo tiene por inmundo, por taref. Y dice la Escritura en Apocalipsis que a su cielo no entrará ningún taref, ninguna cosa inmunda. Entonces tiene sentido todo esto, pero el hecho de comer animales inmundos no significa que no sea por cuestiones de espiritualidad, sino que el Señor nos quería llevar a mostrarnos también a nosotros en nuestra condición de pecadores, que en nuestra condición de pecadores somos taref, inmundos, no somos aptos. Entonces el Señor con su sangre preciosa nos ha hecho kosher, que es una palabra inglesa para comidas que vienen de la cultura judía, que han sido tratadas, aptas, siendo aptas para su manutención. ¡Qué tremendo eso! Así que la voz del Señor tiene que reprender a Pedro. Tiene que reprender tanto esa desobediencia en el desarrollo mismo de la visión, como en la misma actitud que estaba revelando. Verso 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esta declaración merece detenido estudio. Este pedacito aquí, hermano querido, permítame rápidamente, pues nos sirve aquí de clave para la comprensión de este incidente. Esta expresión, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Las distinciones entre animales limpios y animales impuros como animales que se podían comer entre los animales limpios, se sacrificaban según las reglas ceremoniales, y los animales inmundos había servido de lección útil para los israelitas en el régimen preparatorio, pues les hacía ver la necesidad y la disciplina también de obediencia, sin dejar de tener una importancia higiénica en el ámbito físico, en el ámbito de la cotidianidad. El Señor nos está mostrando aquí, vea cómo desde el Antiguo Testamento el Señor va llevando que la salvación no era solamente para el pueblo judío, que la salvación también iba para los gentiles, que en Él no hay acepción de personas. Así que también les está enseñando a la vez de que deberían ser aún disciplinados en la forma de cómo deberían ofrecer los sacrificios. Es decir, en días cuando no eran posibles, digámoslo así, los mataderos que hoy tenemos, por ejemplo, los los frigoríficos donde se sacrifican animales con todas las técnicas de higiene y con todas estas cosas. En esa época no. Los fariseos, entonces, siguiendo más bien esa tradición más adelante de los ancianos de Israel, pues habían añadido a la regla de no comer sin antes lavarse las manos, según ellos, por ceremonialmente no contaminarse. Entonces el Señor tiene que también tratar con ellos, y en Mateo 7 les dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, pues no comen. Y el Señor tiene que
a darles una exhortación más adelante, y aquí están recalcando hasta el punto extremo de estas costumbres que dejaba de percibir muchas veces las profundidades de las lecciones que daba la ley. Ellos estaban aferrados a la ley, y Levítico dice que no hay que comer, y Levítico dice, y las leyes de Levítico las estaban aplicando los fariseos ahora para referirse a todos los temas espirituales. Pero sin embargo el Señor más adelante les tiene que reprender fuertemente, porque sencillamente los cuenta como hipócritas. Les declara que nada que entraba en el cuerpo del hombre podía contaminarle, les dice el Señor, ya que pasaba por los procesos fisiológicos normales del ser humano sin tocar la parte moral. Dice, lo que entra va a la letrina. Así que lo grave era, más bien, según la enseñanza del Señor, lo que salía del corazón. Sede de los, digamos así, sede de los afectos, de las intenciones, de la voluntad de los seres humanos. Y es Marcos quien escribe. Y óigame bien, este es otro detalle. Marcos quien escribe en su evangelio. ¿Dictado por quién? Porque Marcos no estuvo con Jesús. Marcos no anduvo con Jesús. Entonces, ¿de dónde sacó Marcos la vida o la biografía de Jesús, por decirlo de alguna manera? ¿Quién le dijo? Pues Pedro. Pedro fue el encargado de dictarle a Marcos las experiencias con Jesús. Entonces, mire que es Pedro quien se encarga ahora de explicarle a Marcos lo que el Señor había dicho acerca de los animales inmundos, acerca de lo que contamina al hombre, acerca de realmente lo que sucede dentro del corazón, diciéndole lo siguiente. Mire lo que le dicta Pedro a Marcos. Marcos 7:18 dice, él les dijo, Marcos 7:18, él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale de la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero más que los alimentos, Pedro está aprendiendo de esta lección cuando en su éxtasis en la azotea de Simón el Curtidor, el Señor le dice, Pedro, lo que Dios limpió, ¿se acuerda, Pedrito, por allá, lo que usted está dictando, le va a dictar a Marcos? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Pedro tiene que aprender tantas lecciones del Señor en sus vivencias, en sus experiencias, en las mismas palabras del Señor. En Cristo se ha pasado de lo externo a lo interno, donde se manifiesta lo que es el hombre y donde se decide por su actitud frente a Dios lo que ha de ser su destino eterno. ¿Sí me hago entender? El Señor limpia, purifica, es decir, el kosher del ser humano, porque el ser humano delante de Dios está taref, está inmundo, y el Señor quiere hacer kosher, quiere hacerlo apto para que pertenezca a su reino. De hecho, Pedro mismo más adelante dice que nosotros hemos nacido de Dios y que Dios nos ha dado, que somos participantes de su naturaleza. Oiga lo que dice, de su naturaleza divina. ¿Sí nota? Nos hizo kosher, nos hizo aptos para pertenecer a su reino, para pertenecer a su cielo. Así que, mi querido, necesitamos ser lavados, limpiados en la sangre de Cristo, el kosher, porque que nos limpie de nuestras inmundicias, de nuestros pecados, cada día, para poder pertenecer a su cielo, porque en su cielo no va a entrar cosa inmunda, dice por allá en Apocalipsis. Así que la frase, lo que Dios limpió, tiene por fondo y por base, óigame bien, la cruz. Es la base de esas expresiones del Señor. Lo que Dios limpió, lo limpió en la cruz. El Señor hizo kosher en la cruz. El Señor hizo kosher para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sea lavado, sea limpiado, no se pierda y tenga vida eterna. El Señor hizo kosher allí, limpió esa taret que estaba inmundo por el pecado en la cruz con su sangre preciosa. En la cruz, eso que Dios limpió tiene su base en la cruz de Cristo, donde se cumplen todas esas sombras pasadas de los sacrificios, expiándose todo pecado, kosher, todo pecado y toda impureza moral. ¿Sí nota?
Pedro tuvo que trasladar su profundo principio de un judío ortodoxo, declarado con toda ininsultada, digámoslo así, solemnidad, entender a la esfera de los hombres y ayudado por la voz del Espíritu y por la luz que brotaba de la coordinación de las providencias que Dios le estaba dando. Le estaba bajando un velo, un lienzo con animales, toda esta providencia de Dios, el hambrecita que sintió, todo esto fue lo que llegó a hacerlo perfectamente a pesar de su protesta oficial. Fue todo lo que tuvo que entender Pedro. Pedro no entendía muchas cosas, su judaísmo estaba arraigado aquí, que las estampitas, que las pepitas de la hermanita descalza, que la estampita de la hermanita Carmelita, que las estampitas del hermano Carmelo, todo eso, todas las cucarachas que tenía Pedro tuvieron que salir, tuvieron que cocher. El Señor tuvo que lavarlas, tuvo que limpiarlas, porque Pedro era taref con toda esa religiosidad también, con todo eso, con todas esas tradiciones arraigadas. Si nota cómo el Señor tiene que lavarnos, limpiarnos todos los días, lavarnos la mente. Alguien le dijo, sí, ya le lavaron la mente, le lavaron la cabeza, le lavaron allá el cerebro. No solamente el cerebro, el Señor quiere lavarnos todos, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Quiere lavarnos el Señor todos los días, porque todavía hay muchas mañas en nosotros, aún en nuestra manera de creer en Cristo. Es que yo creo en Cristo a mi manera, es que es así como yo quiero, como yo creo. Pues Pedro tuvo que aprender todo eso. Pues en presencia de Cornelio, Pedro declara en el versículo 28, lección aprendida. ¿Qué dice Pedro? Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío. Vea, Pedro pone por relieve su condición. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí, oigan el pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Lección aprendida o no? Lección aprendida. Pedro ya por fin aprendió. El mandato, traducido en toda su amplitud, había sido lo que Dios limpió. Le está queriendo decir a Pedro, lo que Dios limpió, no tienes que seguir tratándolo como algo común, sin utilidad. Es lo que está queriendo decirle el Señor. No digas que esto es común, que esto no tiene ninguna utilidad en el plano divino. ¿Cuántas veces nosotros hacemos acepciones de personas? No, que el Señor lo va a usar así para predicar. No, ese no. Y nosotros mismos aún nos creemos eso. No, Señor, yo no soy digno. No, Señor, eso no es para mí. ¿Qué estamos diciendo? Diciendo lo que dijo Pedro. Y el Señor nos tiene que decir, no digas que eso es común. No digas que eres del común. Tú no eres del común. Tú eres un hijo de Dios, un siervo de Dios. Eres un hombre imperfecto, una mujer imperfecta, pero no eres común. No eres taref, no eres inmundo, eres kosher, porque la sangre de Cristo te ha lavado y te ha hecho una nueva criatura. A veces nosotros le creemos las mentiras al diablo. Sí, yo no puedo, yo no soy digno, eso es para otro, a mí me da miedo, ay, es que a mí me da miedo predicar, es que a mí me da temor, a mí me da pena. Y nos dejamos abrazar por tantas mentiras del diablo, hermano, queriéndole decir al Señor, y el Señor te dice esta mañana, no llames común lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común, hermano. Cuando usted tiene esa clase de pensamiento, le está llamando común. Y no hay que llamar, y el Señor lo que está queriendo decir, lo que Dios limpió, no tienes que seguir tratándolo como algo común, es decir, sin utilidad en el plano divino. Y Pedro, al ver la compañía de los gentiles en la casa de Cornelio, comprendió que había purificación, que había kosher para todos los hombres por la sangre de Cristo, aleluya. De modo que quienes se rindieran a la oferta de la gracia de Jesucristo podían entrar, ser lavados, ser kosher, y que así fuesen judíos o fuesen gentiles.
No hay acepción de personas, y lo escribe Pedro más adelante, para con Dios. Lección aprendida de Pedro, y espero que el Señor también nos esté atravesando con su palabra. Nosotros que tantas acepciones de personas hacemos, tal vez no miramos hacia afuera, tal vez nos miramos introspectivamente, tal vez decimos, no, yo no soy digno para eso, yo no sirvo para eso. Estamos llamando común las cosas de Dios. Cuando tú te crees que no puedes, cuando tú le has temido lanzarte al ministerio. ¿Saben, hermano? Cuando el Señor me dijo que me ha escogido para predicar su palabra, yo era el menos indicado. Yo era muy tímido, era de todo, yo tenía de todo. Y sin embargo tuve que creerle al Señor. Tuve que decirle, sí, es que yo soy nueva criatura, yo no soy el antes, yo no soy el otro, yo soy el que el Señor ha limpiado, lavado, y le voy a creer al Señor, y le voy a creer, y le voy a creer, hermano querido, y decidí creerle. Y sí, la primera vez que uno se para en un púlpito, hermano, se le tiembla todo, hasta el pelo, hermano. Pero todos esos miedos hay que hacerles frente, hay que creérsela. Como decía un pastor alguna vez, hay que ser creído en el buen sentido de la palabra. Hay que ser creído quién es usted en Cristo. No de orgullo, no de vanidad. Creído, es decir, créaselas, hermano. Créaselas quién es usted. Usted ya ha sido un kosher, ha sido lavado, ha sido apto para el ministerio, para la obra del Señor, hermano. No le llamemos otra vez común. No le llamemos cosas sin utilidad en el reino de los cielos. Y a veces nos llamamos así. Pensamos que somos inútiles en el reino de los cielos. Que Dios nos ayude, porque a pesar de nuestras imperfecciones, el Señor precisamente quiere eso, lavarnos cada día, kosher cada día en nosotros, hacernos aptos para su obra, para su reino, y que el día que el Señor venga por su iglesia, estemos aptos para estar con Él en su presencia. Padre, te damos gracias, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Perdónanos porque a veces, Señor Dios de la gloria, nos subestimamos. Y no por el sentido de que, Señor Dios de la gloria, nos querramos subestimar en el concepto de lo humano, sino que más bien a veces subestimamos la obra tuya en nosotros. A veces como que nos hemos sentido indignos, como que somos los menos aptos, como que soy el menos indicado. Pero Señor de la gloria, si tenemos la confianza y la certeza, Señor, de que tu sangre preciosa nos ha hecho kosher, nos ha hecho aptos, nos ha lavado de la inmundicia, de la taref que antes éramos, Señor de la gloria, pues Dios de la gloria, hay que creerlo. Ayúdame a creer, bendito Señor, ayúdame a tener identidad en Cristo. ¿Quién soy en Cristo? Pedro tuvo que aprender esa lección. Pedro estaba mirando desde su ortodoxia, creyendo que los demás no eran aptos, que los gentiles no eran aptos para recibir el mensaje del reino de los cielos, que no eran aptos para pertenecer al cielo de quien él decía es su Señor y su Cristo. Señor de la gloria, hay tantas cosas que necesitamos aprender. Perdónanos porque a veces nos hacemos acepciones, a veces inclusive nosotros mismos, como dije hace un momento, Señor, no creemos quiénes somos en ti. Nos preferimos creerle las mentiras a otros. Preferimos escuchar otras voces más altas. Por eso el Señor tuvo que permitir en Pedro ese éxtasis, para que pudiera recibir la visión con claridad. Por eso el Señor permitió esa hambrecita en Pedro, para que esa sea la excusa para que lo que venía, para la lección que Pedro tendría que aprender. Pedro no fue enviado de una vez directamente a Cornelio, o el Señor no permitió que los visitantes llegaran antes, hasta que Pedro no tuviera esta experiencia. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, Señor, yo quiero que mi familia se convierta, que mis vecinos se conviertan, que fulano se convierta, que todas estas cosas? Pero sabe, el Señor primeramente tiene que evangelizar la iglesia. Primero tiene que tratar con el pueblo de Dios, hacerle kosher. Porque tal vez la iglesia, Señor, que el Señor ve no es la más apta para el trabajo que el Señor quiere que hagamos en esta tierra. Y primero tiene que tratar con nosotros, con el pueblo de Dios. Y no es gratis lo que viene a veces en nuestras comunidades, cuando llega la enfermedad, cuando llega la escasez, cuando llegan los problemas, cuando llega el trato de Dios al pueblo de Dios en las comunidades eclesiales. No, eso no es de gratis. Tal vez el Señor nos está haciendo lo de Pedro, nos está tratando, nos está enseñando, para que nosotros podamos decir, bendito Señor, que lo que Dios limpió, que lo que Dios hizo, que lo que Dios hizo en esa cruz, no lo llamemos común ni lo llamemos inmundo. Señor Dios de la gloria,
Hoy te damos gracias, Señor. Hoy te doy gracias por esta palabra, Padre amado. Dios de la gloria, gracias por habernos lavado. Y tal vez tú que me estás escuchando en esta mañana, tal vez tú mismo estás diciendo, no, yo no soy apto, como alguna vez alguien me dijo, y espero que esta persona esté escuchando o escuche algún día este mensaje. Una persona que le invité y me dijo, no, es que yo no soy digno de entrar a una iglesia cristiana. No, yo no soy digno. Señor Dios de la gloria, así ve el mundo. Hay gente que se siente indigna, que se siente tan impura, que se siente tan sucia delante de Dios, que se creen indignos, bendito Señor, delante de ti. Pero en esta mañana hay noticias, mi querido. El Señor hizo kosher, el Señor purificó, el Señor te quiere hacer apto para que pertenezcas a su reino. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete de tus pecados, reconoce que eres pecador y ven a Cristo y dile, sí, Señor, lávame, Señor, con tu sangre preciosa, límpiame de mis pecados y hazme apto para pertenecer a tu reino. Hazme apto para pertenecer al reino de los cielos que tú has venido a proponer. Yo quiero entrar a ese reino. Dile allí, yo quiero entrar, quiero pertenecer, pero también entiendo que cosa inmunda no entrar allí. Por eso hoy vengo, confío en la obra de Cristo, confío en la sangre preciosa derramada para que sea lavado, limpiado, kosher, sea lavado, limpiado y pueda ser apto para pertenecer a tu reino. Yo quiero ser una nueva criatura, quiero ser una nueva persona, dile allí. Quiero que me laves, quiero que me quites todo esto que me ha mantenido siempre con un cargo de conciencia que no me deja tranquilo, que cada día me aprisiona más. Hoy quiero ser libre, hoy quiero que tú me liberes con tu sangre preciosa, porque tu sangre preciosa no solamente lava, no solamente limpia al pecador, sino que lo hace libre de la esclavitud del pecado, porque el Señor dice, le dijo a la mujer que había sido cogida en adulterio, le dijo, vete y no peques más. Señor Dios de la gloria, gracias Señor, porque en la cruz hay libertad, en la cruz tú nos trajiste libertad, en la cruz nos trajiste salvación, en la cruz nos trajiste redención, justificación, perdón, pero también trajiste libertad y trajiste sanidad a las naciones y trajiste, bendito Señor, oportunidad para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, bendito Señor, Dios de la gloria. Hoy oramos por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por esos compañeros de trabajo, por tu pueblo también, Dios de la gloria, por aquel que se siente menos, por aquel que se siente indigno, por aquel que siente que Dios de la gloria no es el calificado para el llamado tuyo. Señor Dios de la gloria, gracias por esa obra en la cruz, Padre amado, porque esa obra en la cruz nos abrió, bendito Señor de la gloria, la puerta de entrada al reino de los cielos para todo aquel que en Él crea, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y a ti te doy la gloria en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Un feliz y bonito día para ustedes en este día, martes 5 de abril. Que el Señor me les bendiga, que la gracia del Señor esté sobre ustedes. Chao, mis amados, bendiciones, un abracito, chao.